Bien, continuamos entonces con lo que serían los hitos de la vida de Jesús. A partir de estos criterios que ya hemos mencionado, que hemos profundizado y que si hay algún interés de parte de ustedes de querer saber algo más sobre esto, les puedo sugerir algún tipo de lectura. Les recomiendo, por si es que a alguien le interesa, leer el anexo que aparece en el libro de José Antonio Pagó, La aproximación al Jesús histórico. Ahí aparecen los criterios explicados también en su amplitud, en todos los que se conocen, los que han sido de alguna manera reformulados, reordenados también, porque ahí habían algunos que después con la crítica se les fue también dejando de lado, ¿no? Hoy día los que yo les mencionaba son los más utilizados en el fondo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los hitos? ¿Qué se puede decir de Jesús en relación a su existencia humana e histórica? Bueno, en primer lugar, que Jesús nació. Es un hecho que en estas circunstancias podría sonar un tanto obvio, pero reconocer el nacimiento de Jesús es de alguna manera reconocer su lugar en la historia. Por lo tanto, partamos de ese hecho, ¿no? Que Jesús nace. Nace en la Palestina romana del siglo I, posiblemente bajo el reinado del primer emperador oficial de Roma, que es César Augusto, ¿no? Octavio César. El título Augusto fue un título que le da el Senado romano. Nace entonces bajo finales del siglo I, aproximadamente, finales del siglo I, antes de la era común o de la era cristiana, y a comienzos del siglo I, ¿no? Hasta comienzos del siglo I su vida, hasta el año 30 aproximadamente. Ya voy a hablar un poquito más de aquello, ¿no? Porque antes de la era cristiana habría nacido Jesús. Nace también bajo el reinado de un monarca judío, llamado así porque en verdad los romanos lo colocaron al servicio de este puesto, pero no es que sea judío de nacimiento. El rey Herodes el Grande, un idumeo que fue muy cercano a los romanos, y los romanos como voto de confianza le dan entonces la administración de la Palestina de ese tiempo. Este rey, Herodes el Grande, es entonces el que administra en nombre de Roma, y siendo un rey prorromano, la provincia de Judea o Palestina. Ese sería el primer hito. Jesús nace. Ya voy a entrar a profundizar sobre ello, ya van a ir viendo cómo se va armando este mapa conceptual que ustedes tienen que haber trabajado. Ya nombré por lo menos dos personajes importantes, César Augusto y Herodes el Grande. ¿Qué otro elemento entonces podemos señalar como segundo hito? Jesús es hijo de una mujer judía llamada Miriam o María. El tercer hito es que se cría bajo la cultura judía. Es un judío del siglo I, ¿no? Específicamente de las 3 primeras décadas del siglo I. Por lo tanto, también es interesante situar y conocer cómo es el judaísmo de esa época. Es plural, es diverso. Tiene distintas posiciones también en relación a la administración romana. Por lo tanto, estamos ante una realidad bastante amplia que no se puede señalar bajo una sola categoría, ¿no? Los judíos, ¿no? O el judaísmo. Es una realidad muy amplia. Jesús entonces sería un judío, y vamos a ver después en su momento cómo se aplican las características de un ciudadano, de un personaje judío del siglo I, características generales como pueden ser aplicadas a su persona. Cuarto es que Jesús posiblemente fue discípulo de Juan Bautista, un personaje bastante carismático y polémico de esa década también, de la década del 30 del siglo I. Luego de ser discípulo de Juan, Jesús va a tener una actividad de predicador itinerante, ¿no? Y su mensaje será un mensaje apocalíptico de implicancias históricas, llamado el reinado de Dios o reino de Dios. Sexto, es posible que la situación de la expulsión de los mercaderes del templo, ya mencionada en el video anterior, haya sido el gatillante para el séptimo hito, que es su crucifixión, ¿no? Los vamos a ver juntos, esos dos hitos, cuando tengamos que ver el tema de la muerte. Pero eso sería lo que se puede señalar acerca de Jesús. Nació
hijo de María, un judío del siglo I, discípulo de Juan Bautista, predicador itinerante del mensaje del reinado de Dios, un exaltado que expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén y que termina siendo crucificado por los romanos. De la resurrección no se puede señalar nada en términos históricos, porque la resurrección pertenece a la esfera creyente. Por lo tanto, vamos a dejarlo para el final del curso. Mencionaré algo al respecto de este hito, que es un hito, insisto, teológico y creyente. Vamos a, sí, dedicarle algunas palabras, pero el Jesús histórico llega hasta la muerte. Eso es lo último que podemos certificar en términos de discusión, de testimonio, de fuentes, etc. Bien, entonces partamos con el primer hito. Jesús nace. Lo que sabemos nosotros del nacimiento de Jesús, quizá en términos bien amplios y generales, es que nace en Israel en el año 0, dice o piensa la mayoría, si bien eso ya está un poco más cuestionable. Fue visitado por pastores y por reyes magos. Su madre María recibe el anuncio de un ángel, así como también su padre José. En sueños se le advierte de que el hijo que espera María es obra y gracia del Espíritu Santo, y por lo tanto que ese hijo es ante todo divino, o de procedencia divina. Luego este niño nacerá en una ciudad, nacerá en Belén, bajo el reinado de Herodes el Grande, pero los relatos, tanto de Mateo como de Lucas, se diferencian bastante en cuanto al nacimiento de este niño en Belén, ¿no? Mientras los relatos de la infancia de Mateo y de Lucas señalan, por ejemplo, que Jesús habría nacido, según Lucas, en Belén por razón del censo que decreta César Augusto, en Mateo eso está absolutamente silenciado. Por otra parte, Mateo nos cuenta en el capítulo 1 y 2, que ahí está concentrado el relato de la infancia, así también en Lucas 1 y 2, enteros, completos. Si leen ustedes esos dos capítulos de ambos evangelistas, se van a dar cuenta que hay una serie de diferencias notables. Yo no voy a profundizar tanto en las diferencias. Esa va a ser la única tarea que les dejaré pendiente en esta clase, que lean los relatos de Mateo y de Lucas, el capítulo 1 y 2, de ambos evangelistas. Al final la voy a también a repetir, no se preocupen. Vamos entonces a este punto. Los relatos de la infancia de Jesús, que aparecen en los evangelios de Mateo y de Lucas, tienen algunos elementos en común. El primer elemento en común es que Jesús habría nacido bajo el reinado de Herodes el Grande, bajo la gobernación de César Augusto, y bajo el tiempo de César Augusto, claro, en Israel, o precisamente, para ser más específico, en Belén. No obstante, la idea de que Jesús nace en Belén, desde el Jesús histórico, de esta investigación que estamos profundizando y analizando, desde el Jesús histórico es cuestionable, porque Belén no aparece mencionado sino en estos dos relatos que además difieren mucho el uno del otro. Y en segundo lugar, pareciera ser que Jesús más bien ha nacido en Nazaret. Cuando Jesús, según Marcos, visita el pueblo de Nazaret, llama Marcos la patria de Jesús, o su ciudad. Por otro lado, en términos más culturales, hay que decir que Jesús es llamado Jesús de Nazaret como eran llamadas las personas en esa época. Siempre se les atribuía o se les determinaba o se les asignaba, relacionaba con el lugar donde nacieron. Por eso es que en los evangelios encontramos, por ejemplo, Natanael de Caná, Andrés y Felipe de Cafarnaúm, o Felipe de Betsaida, perdón, María la de Magdala, o María Magdalena, José de Arimatea, Saulo de Tarso. Son muchas las formas y los nombres, los ejemplos que tenemos de cómo las personas eran llamadas en la Palestina del siglo I, en la Palestina romana. Básicamente se les da el nombre,
luego se les designa el lugar físico donde nacieron y en algunos casos se les atribuye su nombre digamos, el nombre que le dieron al nacer. Luego viene el nombre del padre, lo identifican, es una vinculación patrilineal, entonces se vincula al padre y luego se vincula a la ciudad. Así aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 45 y 46. Jesús es llamado Jesús, el hijo de José de Nazaret. Yeshua ben Yosef, Nazrit, sería el nombre de Jesús, ¿no? Sin embargo, los evangelios discrepan en cuanto a esto que yo les señalaba recién, que los relatos de Mateo y de Lucas dejan a Jesús naciendo o hacen que Jesús nazca en Belén. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Porque la tradición cristiana, la celebración litúrgica y una serie de elementos doctrinales fortalecen más la idea y la convicción de que Jesús ha nacido en la ciudad de Belén. El problema es que el cristianismo o la interpretación cristiana se basó mucho en el sentido literal de los relatos y no en aquello que ya les mencionaba en el video anterior, que tiene que ver con la cultura en la cual el relato es escrito. La cultura matriz del relato es judía. Y en el mundo judío, un recurso que permite de alguna forma decir de modo subliminal, pero a la vez también es claro en cuanto a la imagen ocupada, es la categoría llamada Midrash, que yo les mencionaba hace un rato atrás. Lo que hace entonces los autores sagrados como el evangelista Mateo o el evangelista Lucas es que van colocando en el relato de la infancia elementos que le permiten al lector inferir que Jesús es una realidad superior en relación a las expectativas del Antiguo Testamento, o que hay un cumplimiento de estas profecías. ¿Qué pasaba con Belén? Belén era la ciudad del rey David, el rey más importante que ha tenido Israel desde la época de la monarquía, siglo X a.C. Y según la tradición de este pueblo, según la tradición profética también, un Mesías, un elegido, un ungido, un Cristo, Cristos, saldría de la casa, de la descendencia de David. Vale decir, lo habían traducido de tal manera que entendían que el Mesías debería proceder de Belén. ¿Qué hacen entonces Mateo y Lucas? Atienden a esa profecía, responden a la expectativa del lector. El lector en su mayoría, los primeros cristianos eran judíos. Los judíos sabían que Jesús nacería en Belén. ¿Qué hacen entonces Mateo y Lucas? Hacen que Jesús nazca en Belén. Ahora, acá hay un problema, ¿no? Algo que no es de fácil resolución, que tiene que ver con dónde está el límite entre el conocimiento biográfico que tuvieron las primeras comunidades cristianas sobre Jesús y los relatos que fueron en función de una teología y no de una biografía. ¿Dónde establecemos el límite en cuanto a que estas comunidades aceptaban y permitían que estos relatos tergiversasen quizás elementos biográficos porque estaban en función de un elemento más bien teológico? Ahí hay una discusión que no podemos soslayar, pero que es muy grande, extensa, pero que sirve para de alguna manera señalar que tampoco podemos decir de modo tajante que Jesús no haya nacido en Belén. Por eso la mayoría de los investigadores señalan que Jesús, lo que les dije al comienzo, nacería en la Palestina romana del siglo I, bajo el gobierno de Herodes el Grande, cuando estaba reinando Octavio César Augusto. Ahora bien, a juicio de la mayoría, ¿no? Y personalmente también creo lo mismo, Jesús habría nacido en Nazaret. Así fue conocido, incluso el movimiento en algún momento se llamó los nazarenos. Si efectivamente Belén hubiese ocupado un lugar tan crucial en todo esto, el nombre Nazaret se hubiese tratado de borrar desde siempre, pero Jesús es reconocido de todas maneras así. No hay registro ni evidencia dentro de la cultura judía hasta ahora, o al menos que yo conozca,
de la posibilidad que las personas sean llamadas de acuerdo al lugar donde más bien se criaron y no donde nacieron, ¿no? Pero esto efectivamente es cuestionable porque las personas que, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo vivió en Tarso gran parte de su vida, pero después vivió un tiempo en Jerusalén y de ahí siguió viviendo en distintas partes. Pero él nunca dejó de llamarse Pablo de Tarso, que precisamente Tarso no es una ciudad judía. Simón de Cirene, el personaje que carga la cruz, que le ayuda a cargar la cruz a Jesús, proviene también de una localidad que está en Egipto. Shimón de Cirene, la ciudad de Cirene. Por lo tanto, vuelvo a reforzar la idea que Jesús ha nacido en la ciudad de Nazaret. Pero para ser validado como Mesías frente a sectores más conservadores de las profecías y para de alguna manera también teológicamente señalar que él es superior a Moisés, por ejemplo, a Sansón, como les mencionaba, o a otro personaje importante del Antiguo Testamento, estos relatos están creados para eso, para esa finalidad. Para que les tenga un poco más de claridad, tengan ustedes un poco más de claridad, les voy a colocar el siguiente ejemplo. Y con esto ya vamos finalizando para que a ustedes les quede de tarea leer y al menos identificar qué diferencias hay entre los relatos de Mateo y de Lucas, capítulo 1 y 2 respectivamente, en Mateo y en Lucas. Léanlos, no son muy extensos, va a ser una pequeña tarea que pensaba también hacerla en la misma clase, para que ustedes ahí tengan a la vista y se den cuenta de las diferencias notables que hay entre ambos relatos. Lo vamos a retomar esto en la próxima clase, los relatos y sus diferencias, ¿no? Las mencionaré. Pero para ir cerrando y dejarles un midrash a la vista. En el libro del Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de lo que denominamos Pentateuco y lo que para el pueblo judío es la Torá, se nos cuenta que Moisés se salva de una matanza de los varones primogénitos en Egipto, decretada por el faraón, y es rescatado, se salva en una canasta y la hija del faraón lo cría. Luego Moisés tiene que huir al desierto más adelante y después regresará a liberar a su pueblo para hacerlos cruzar por el Mar Rojo, que se tiene que abrir para que él pase junto con el pueblo de Israel. Y luego en una montaña les entregará la ley de Dios. Si uno se fija en el Evangelio de Mateo y en los Evangelios en general, hay varias alusiones al Antiguo Testamento en esta línea de la que yo les estoy presentando. Así como Moisés se salva de la muerte desde muy pequeño, Jesús en el relato de Mateo se salva de la matanza de los inocentes, decretada por el rey Herodes cuando Herodes se da cuenta, aquí ya les estoy haciendo un spoiler de Mateo 1 y 2, que los llamados reyes magos, que en verdad son sabios del oriente, se han burlado de él y han huido, ¿no? Así como las parteras en el relato de el Éxodo, que le mienten al faraón cuando él les ordena que maten a los niños primogénitos de Israel, ¿no? Luego Jesús se salva huyendo, ¿no? Va a tener que ir a Egipto, como el pueblo de Israel también tiene que ir a Egipto, se salva yéndose a Egipto y regresa de Egipto. Cuando regresa de Egipto, Jesús después del bautismo, más adelante, él desde una montaña nos dirá las bienaventuranzas. Y más adelante aún va a caminar sobre el mar. ¿Qué nos está diciendo la teología de Mateo? Jesús se salva como Moisés de morir asesinado. Jesús tiene que ir al desierto como se fue Moisés. Regresa para liberar. Se prepara a través del bautismo, ¿no? Sumergiéndose en el agua, pero Jesús, a diferencia de Moisés, camina sobre las aguas. Ni siquiera tiene que Dios abrirle el mar porque Él es dueño y señor del mar, puede caminar sobre las aguas. Por lo tanto, las imágenes llamadas midrash son elementos exponenciales, son guiños teológicos para que los lectores identifiquen elementos sobre la identidad de quien se nos está hablando. En este caso, elementos que hablan de la identidad de Jesús. Superior a Moisés,
es también un liberador o libertador. Él está por sobre los obstáculos. No necesita que Dios le abra el mar. Jesús puede caminar sobre el mar. Bien, eso es más o menos lo que podemos decir sobre el nacimiento de Jesús. No podemos precisar en estricto rigor. La balanza se inclina de todas maneras a Nazaret. Si bien a Belén, hasta el día de hoy, los peregrinos van a adorar una gruta que desde muy antiguo la gente ha ido, estoy hablando del siglo tercero y cuarto, van a venerar ese lugar. Pero muchas veces los lugares, y eso también hay que aclarar, los lugares recuerdan un hito. Los lugares no necesariamente obedecen a la fidelidad topográfica del evento. No es que ahí lo parieron. Puede ser que 2 rocas más allá, 3 pesebres más acá, o en 3 pueblos más allá, pero es ahí donde el cristianismo ha reconocido, en ese lugar, ha reconocido que desde siempre se ha celebrado el hito. Se celebra el hito, no la fecha del nacimiento de Jesús. Jesús no nació un 25 de diciembre. No se sabe la fecha de su nacimiento. Solo se sabe que nació entre el año 7 al 5 a.C., porque el rey Herodes el Grande muere el año 4 a.C. Por lo tanto, si Jesús nace bajo el reinado de Herodes el Grande, tiene que haber nacido bajo su reinado. Bien, hasta aquí entonces llegamos con nuestra clase. Tenemos ya el mapa conceptual con los personajes mencionados, y de lo cual ustedes ya seguramente lo van a poder complementar. Lo vamos a retomar un poquito también en la próxima clase, y a partir de ella cerraremos el tema del nacimiento y empezaremos con el segundo tópico, Jesús, hijo de María. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien.